Dios bendiga con ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Primero quiero agradecer la invitación que me hizo el hermano Alvarado First, I would like to thank for the invitation that Brother Alvarado made para poder estar aquí en esta noche. to be able to be here in this night. Entiendo que en esta noche es un servicio juvenil, I understand that tonight's service is the youth service, pero me agrada de que hermanos que aún no son jóvenes están aquí en esta noche. but I'm also pleased that people that are not young are here in this place. Nosotros también ahí en Izcalli tenemos un servicio así cada mes There in Izcalli, we have a service like this every month, e invitamos a todos los, incluso matrimonios, que puedan acompañarnos. and we invite all the marriages that can accompany us. Así que gracias al Señor por la oportunidad que Él me da So I thank the Lord for the opportunity that He gives to me de poder estar aquí en esta noche. to be able to be here in this night. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. We'll be going straight into the word of the Lord. Vamos a abrir la escritura en el libro de San Mateo, We'll be opening the book in St. Matthew, capítulo 10, chapter 10, versos 29 al 31. verse 29 to 31. Dice la palabra del Señor: The word of the Lord says, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. "Are not the sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. But the very hairs on your head are all numbered. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fear ye not, therefore, you are more value than many sparrows." Vamos a orar. Let us pray. Padre Celestial, Heavenly Father, en esta noche te pido, Señor, in this night I ask, Lord, que tú me ayudes that you help me para poder hablar la palabra correcta, Señor, to be able to speak the right word, Lord, en beneficio de cada uno de nosotros. for the benefit of every one of us. Bendícenos a través de tu palabra, Bless us through your word, en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden tomar su asiento. You may be seated. Bueno, siendo que es un servicio dirigido a los jóvenes, yo pensé en hablar un pensamiento de la palabra de Dios. Being that it's a service that is addressed to the youth, I was thinking to speak on a thought, Y quiero hablar en esta noche sobre un pensamiento que he titulado Valores Cristianos. and I would like to speak on a thought which I have titled Christian Values. Porque el mundo está carente de muchos valores Because the world is lacking many values, y nunca va a estar por demás hablar acerca de ellos. and it's never too much to be able to speak about them. El profeta dijo The prophet said, que la única manera de hacer que un clavo no se zafe, no That- se salga, to make a nail not to come out, uno tiene que remacharlo. first you have to hit it back again. Y entonces creo que la palabra de Dios es así. And I believe that God's word is like that. Se tiene que repetir vez tras vez tras vez, You have to repeat it time after time after de time tal manera que sea parte de nosotros. in such a way that it's now part of us. Para entender estos versículos de la Biblia a los cuales Jesús está refiriendo, To be able to understand these verses of the Bible which Jesus is referring to, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. we'll be taking into account the following. La Biblia en español dice pajarillos, pero en inglés dice gorriones. The word in the Bible in Spanish says little birds, but in English it says sparrows. Voy a tomarlo como gorriones. I'll take it as sparrows. Mire, en tiempo de Jesús, Now, in the time of Jesus, los gorriones the sparrows eran de las aves más baratas que se vendían para alimentar a la gente en los mercados. were of the cheapest birds to buy to be able to feed the people that were sold in the market. Hoy en día la gente puede comprar un pavo, puede comprar un pollo, puede comprar incluso codornices. Today, people nowadays can buy turkey, chicken, and different birds. Pero en aquel tiempo los gorriones era lo más económico que existía. But during that time, sparrows were the most affordable thing that existed. Y Jesús está diciendo que se compraban dos gorriones And Jesus said that 2 sparrows were bought por una moneda de cobre for a farthing que valía muy poco. that had very little value. El valor de esta moneda de cobre era menos de una hora de trabajo. The worth of the value for this farthing was less than an hour's pay.
Ahora, ¿por qué Jesús hizo la comparación? Now, why did Jesus make the comparison? ¿Por qué tuvo que tomar un ave de tan poco valor Why did he have to take a bird of such little value para tomarla en sus enseñanzas? to be able to apply it to his teachings? Esto nos enseña algo, This teaches us something. que si Dios That if- está interesado If God is interested en algo tan barato in something that is so cheap como un gorrión, as a sparrow, Él puede estar interesado he can be interested y está interesado and is interested en algo tan caro in something so expensive como es el alma de la persona. as the soul of the person. Ahora, un valor Now, a value es una convicción razonada y firme is a reason and firm conviction de que algo es bueno that something is good o malo or bad, y que de eso es lo que nos conviene. and that of which becomes us. Ahora, los valores Now, values nos permiten definir los objetivos de nuestra vida allow us to define the objectives of our lives y ayudan a aceptarnos and help us to assert ourselves y a estimarnos and to esteem ourselves al mismo tiempo at the same time que nos hace that makes us estimar a los demás. to esteem others. O sea, el valor, cuando una persona comprende sus valores, Therefore, when a person understands their value, es a partir de allí que aprende primeramente a aceptarse a sí misma. from then on they begin to value them own selves. Pero no solamente eso, aceptarse, But not only to accept themselves, sino también a estimarse. but to esteem themselves. Pero eso no solamente termina allí, But it doesn't end there. sino que esto nos hace estimar But this makes us esteem y comprender a los demás. and to be able to understand everyone else. Cuando una persona está consciente de lo que vale. When a person is aware of what they are worth, El profeta de Dios dice the prophet of God says que en una ocasión un niño se encontró una pequeña estampilla postal. that on a certain time a kid found a certain stamp. Él no sabía el real valor de la estampilla, He really did not know the actual value of that stamp. así que la vendió por un centavo. Therefore, he sold it for a cent. El que la recibió The one that did receive it no sabía el valor real, did not know the actual value, pero sabía que esa estampilla valía más but he knew that that stamp had a bigger value. y no la vendió por un centavo. And he didn't sell it for 1 cent. Quizá la vendió por $1. Maybe he sold it for $1. Pero esa estampilla But then that stamp cae en manos falls in the hands de un conocedor of a knower, a man that's knowledge, y él no la vende por $1, and he doesn't sell it for $1, sino que la vende por su real valor. but he actually sells it for its actual value. Ahora, hoy en día But nowadays, existen tantas cosas so many things exist con las cuales Satanás in which Satan a veces trata de devaluar el alma de la persona. sometimes tries to devalue the soul of the person. Yo recuerdo que tiempo atrás I can recall that in the past, se entonaban cantos they would sing songs que decían that would said que yo dejé mi fama y mi fortuna para seguir a Dios. that I left my fame and fortune to follow God. Hoy en día la gente Nowadays, people, ni siquiera tiene que dejar fama porque a lo mejor no la tiene y tampoco fortuna. they don't have to leave their fame because maybe they don't have it or even their fortune. Pero con menos que eso, But with less than that, la persona the person está malbaratando su alma is devaluing their soul porque no está consciente del valor que tiene. because they're not aware of the value that it has. Ahora, los valores Now, values orientan nuestra vida orient our life, y también facilitan and they also make it easier una relación equilibrada to have a balanced relationship de aquello que nos rodea. of that which surrounds us. Mire, Look, en medio de un mundo que se está convulsionando, in midst of a world that is falling apart, lo único que queda the only thing that's left es el verdadero cristianismo is true Christianity y sus valores. and its values. Ahora esto es verdad. Now, this is the truth. Este no es repetir un sermón que a lo mejor ya está gastado para mucha gente. This is not repeating a sermon that's worn out for so many people. Esto es traernos a un entendimiento This is bringing it to an de understanding realmente cuál es nuestro valor. of what really our value is. Y a partir de que uno está consciente cuál es nuestro valor, And once you're aware of what your value is, entonces podemos apreciar lo que valemos. then we can appreciate what our value is. Ahora, Now,
tomemos los valores Let's take values desde el punto de vista de la Biblia y del mensaje. from the Bibles and the message viewpoints. Ahora, yo no voy a decir esto por ser crítico. I'm not going to be this, say this to be a critic. Hay personas, There are people, y yo no sé si alguien, hay personas que sabe lo que es una esclava que traen aquí en la muñeca. Una esclava. bracelet. Some people, they have bracelets on their wrist. Y esa esclava And that bracelet, puede ser de 24 quilates de oro. it can be of 24 karat gold. Y la persona And the person, quizá trae en una esclava and maybe in one of their bracelets, casi el valor de una casa. has the worth of a house. Yo digo, bueno, ¿por qué? And I say, why? Porque la persona quizá piensa Because the person perhaps is thinking que su valor no es suficiente that their value is not enough, y trata de ponerse un valor extra. and they're trying to add an additional value. Pero yo no creo que eso sea necesario. But I don't think that's necessary. La persona tiene que saber qué es lo que vale. The person has to know what is their value. Y el valor And the value no consiste en el anillo de oro, does not consist in the gold ring, en la esclava de oro, the gold bracelet, en el pendiente de oro, in the gold earring, en la cadena de oro, in the gold chain. sino que hay valores. But there are values. Mire, se dice It's been told que existen básicamente 10 valores cristianos. that 10 Christian values exist. El primer valor, The first value, y esto parece muy sencillo, and this seems to be very simple. el primer valor es la fe en Dios. The first value is faith in God. Ninguna persona Not one person que no tenga fe en Dios that does not have faith in God, realmente no sabe en qué creer. they truly don't know what to believe in. Todo el mundo está creyendo en algo. The whole world is believing on Hay something. gente que cree en ellos mismos. There are people that believe on their own selves. Hay gente que cree en el conocimiento que tienen. There's some people that believe on the knowledge that they Creen en have. muchas cosas. They believe in so many things. Aún los ateos creen en algo. Even the atheists believe in something. Ellos creen que no creen en nada, They believe that they don't believe in anything, pero están creyendo algo. but they're believing something. Por eso, That's why el primer valor the first value es la fe en Dios. is faith in God. La Biblia dice The Bible says que sin fe es imposible agradar a Dios. that without faith it's impossible to please Sin God. ese valor, Without that value, ¿a dónde la persona piensa que va? where does the person think that they're headed to? El apóstol Pablo dijo The Apostle Paul said que aquel que viene a Dios that he that comes to God tiene que creer que Dios existe. has to believe that God exists. Ahora, no solamente Now, not only con un asunto psicológico a psychological issue de tenerlo en la of mente, having it in your mind, sino que en su corazón but in your hearts, tiene la certeza you have the certainty que hay un Dios, that there is a God, no que está ya en el universo. not a God that's in the universe. Es más, voy a decir esto. Better yet, I'll say this. Cuando la gente habla del cielo, When people speak about the sky or the heavens, dirigen su vista they direct their view hasta donde ya no pueden ver más until where they cannot see anymore. y piensan que el cielo está allá. And they think that the sky or heaven is over El there. profeta de Dios en una ocasión The prophet of God at a certain time, estaba platicando con el hermano Ed Biscol he was speaking with Brother Ed Biscoe cuando él fue más allá de la cortina del tiempo. when he went beyond the curtain of time. Yo siempre me preguntaba And I would always ask myself que él dijo that he said que estaba en un mundo that he was in a que era world real, that was real, donde había jóvenes. where there were youth. Pero entonces miró de lado But then he looked to the side y él estaba viendo su propio cuerpo. and he was seeing his own Eso es lo que él body. dijo. That's what he said. Yo dije, bueno, ¿a qué distancia debió de haber él estado And I said, in that instance, he might have been para ver su propio cuerpo? to see his own body. ¿Sabe usted lo que le dijo el hermano Branham? You know what Brother Branham says? Dijo, hermano Eri, He says, Brother Eddie, yo no estaba a más de 20 pies de mi cuerpo. I wasn't 20 feet away from my body. Entonces el cielo, So then the sky or heaven, después de todo, no está muy lejos de nosotros. after all, is not so Está far aquí away from mismo. us. It's right here. Pero nosotros no podemos hacer contacto con él But we todavía. cannot contact or make contact with it yet. Entonces, Therefore, Dios, God, si la gente piensa if people think que Dios está en el
cielo, that God is in heaven. después de todo, no está muy lejos de nosotros. After all, he's not so far away from us. Pero el asunto es, But the matter is, no solamente not only que Dios esté con that nosotros, God is with us, sino que Dios esté en but nosotros. that God is inside of us. Ahora, Now, el segundo valor the second value es el respeto. is respect. Ahora, el profeta de Dios nos dijo Now, the prophet of God said que to cuando la us Biblia dice that when the Bible says que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, that the beginning of wisdom is the fear unto the Lord, eso no significa that does not mean que la gente le tenga miedo a Dios. that people to be fearing Que en God, cuanto la gente falla, that once the people fail, Dios está como un capataz. God is like a That's cruel man, Ok, un capataz a cruel man que tiene un látigo that has a whip para inmediatamente darle látigo en la espalda. to be able to whip his back. Uno no debe caminar por tenerle miedo a Dios, You shouldn't be walking because you have a fear of God, sino más bien tenerle respeto. but rather you respect him. Dios merece nuestro respeto. God deserves our respect. Dios siendo Dios, God being God, Él nos respeta. he respects us. Él nos respeta. He respects us. ¿Sabe por qué? Do you know why? Él siendo Dios, He being God, pudiera, usted sabe, tomarnos y hacer como con nosotros he can take us and do whatever lo que Él quisiera. he would want. Pero antes de eso, But before that, Él nos pone sobre una base he places us upon a base. y esa base es el libre albedrío. And that basis is free Eso will. quiere decir que después de todo, That means that after everything, Dios respeta nuestras decisiones. God respects our own decisions. Ahora, si Dios nos respeta, Therefore, if God does respect us, lo que Dios espera de what nosotros God is expecting from us es que lo respetemos a Él, is that we respect Him, y respetar a Dios and respect God es respetar su is palabra, to respect His word, pero no solamente eso. but not only that. Mire, Look, el primer mandamiento es amar a Dios. the first commandment is to love God. El segundo, The- Jesús dijo The second one, Jesus que said, era semejante. that was like No solamente amar a Dios, not only to love pero God, amarás a tu prójimo but you'll love your neighbor como a ti mismo. just as yourself. De los 10 mandamientos, Of the 10 commandments, solamente 4 only 4, Él los destinó He destined them para establecer una relación to establish a relationship entre el hombre y Dios. in between man and God. Y el resto, los 6 restantes, And the 6 that were left over, Él los estableció He established them para que se estableciera so that it can be established una relación a relationship entre el hombre y el in hombre. between man and man. Eso está ahí en la Biblia. That's there in the Bible. Ahora, otro de los valores Now, another of the values es la responsabilidad. is responsibility. Estoy hablando de valores I'm cristianos, speaking about Christian values. porque los valores que el mundo tiene Because the values that the world muchas has veces son distintos at many times are different, o algunas veces son contrarios or many times are contrary a lo que la Biblia dice. to what the Bible says. Entonces, la responsabilidad. Therefore, responsibility. ¿Por qué está usted aquí en esta noche? Why is it that you are here in this night? Nadie lo ha obligado a venir, Nobody obligated you to pero come, usted siente but you feel una a responsabilidad responsibility de cuando la puerta de la iglesia esté abierta, that once the door of the church is open, venir a hacerle un servicio a Dios. to come and give service to God. Dice la Biblia The Bible says que este es nuestro sacrificio, that this is our es sacrifice, nuestro sacrificio de alabanza. and our sacrifice of Cuando praising. yo le ofrezco un sacrificio a Dios, When I offer a sacrifice to yo le God, estoy manifestando lo que siento por Él. I'm manifesting what I'm feeling for Him. Y entonces Then el Señor corresponde. the Lord reciprocates. Y Él, cuando uno expresa lo que siente por Dios And a través de la alabanza, Once you express what you feel for God through praising, entonces Dios expresa lo que siente por nosotros and then God expresses what He a feels for través de us su palabra. through His Word. O sea, nosotros mostramos responsabilidad con Dios Therefore, we're shown responsibility with God, y Él cumple su palabra. and He fulfills His Word. Otra de los valores cristianos Another of the Christian values es el dominio propio is self-control y la moderación. and moderation. ¿Sabe lo que es la moderación? Do you know what moderation is? Que uno no puede estar en un extremo y en el otro That porque you- los extremos son malos de todas maneras. You can't be on one side or to the other side because being on both extremes is something bad. Por eso el profeta dijo, That's why the prophet said,
Cuando habla de la escritura de Isaías, when he speaks about the scripture of Isaiah, cuando Isaías dice, y habrá calzada y camino, when Isaiah says that there will be path and footwear, y será llamado camino de santidad. and it shall be called the way of holiness. El profeta de Dios dijo The prophet of God said que las calzadas están a los lados. that the footwear is to the side, Y ahí es donde la lluvia arroja la basura. and that's where the rain throws the trash. Pero el camino está en medio de la carretera. But the path is in the middle of the streets. El profeta de Dios dijo The prophet of God said que la iglesia de la novia de Jesucristo that the church of the bride of the va Lord a Jesus Christ caminar is walking en el centro del camino. in the center of the path. Mire, voy un poco rápido porque quiero llegar a mi punto. I'm going a bit quickly because I want to get to my points. Otro de los valores es la bondad y compasión. The other of the values is goodness and compassion. Creo que esas palabras las entendemos. I believe that we do understand these words. El siguiente valor es el contentamiento y la gratitud. The next value is contentment or gratitude. ¿Qué es el contentamiento? What is contentment? El profeta dijo The prophet said que la felicidad that happiness no consiste does not consist en cuánto de los bienes tiene usted, in how much belongings you have, sino cuán contento está, but rather how cuán content you are, satisfecho está how satisfied you are con la porción que les ha asignado. with the portion that has been allotted to you. Eso es tener contentamiento. That's having contentment. Y no entrar usted sabe, en una competencia. Dios a cada quien le da soberanamente lo que le quiere dar. And not entering into a competition. God sovereignly gives to everyone Y what he uno tiene que wants. estar contento y satisfecho con eso. And you have to be content and satisfied with that. Y decir, Señor, And gracias say, Lord, thank you por lo que no me das for what you do not give y me por lo que me das. and for what you do Porque give Él sabe me. mejor. Because he knows best. La gratitud. Gratitude. Eso es algo importante, That's hermano. something that's important, Tenemos brothers. que ser agradecidos con Dios. We have to be grateful with God Porque Él tiene cuidado de nosotros because he cares for us. desde el momento que... No quiere decir desde el momento que nos levantamos. It doesn't mean from the moment that we get Quizá up, desde el momento en que vamos a dormir. perhaps even from the moment when we Él go es to aquel sleep. que cuida. Mire, He's the one that cares. hay una, no sé cómo llamarle, si enfermedad o no. I don't know if I should call it a sickness or not. Es un asunto psicológico. It's a psychological issue. Donde la gente, ahorita no recuerdo cómo se llama, donde la gente de pronto despierta, Where people- espantada y usted sabe, y de esa manera. People suddenly wake up in that way in that certain time, just being scared. ¿Perdón? Ok. Angustia y eso, bueno, eso. La gente, People, es un asunto psicológico. that's a psychological issue. Porque a veces la gente dice, bueno, ¿y qué tal si aquí me da un paro cardíaco o algo? And because people say, what if I get a cardiac arrest or something like that? ¿Sabe una cosa? Do you know one thing? Pero eso no está en las manos de ningún hombre. That's not in the hands of a certain man. Dios tiene contados los latidos de nuestro corazón. God has the heartbeats of our heart counted. No desde que nacemos. Not ever since we're born. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, When we're in the womb of our mother, en un cierto tramo del embarazo, in a certain piece of the cuando pregnancy, nuestro corazón está, el Señor, Dios lo forma, when God begins to form our hearts, desde ahí comienza a latir. that's when it begins to Así beat. que cada tic-tac Therefore, every tick que nuestro corazón da, that our hearts beats, el Señor lo conoce. the Lord knows it. Para nosotros, For us, debería de ser un motivo de gratitud. that should be motivation of gratitude. Aun cuando despertamos Even when we wake y up, decir, Señor, gracias, and to say, Lord, thank you, porque mi corazón sigue latiendo. because my heart is Por lo still tanto, tú me beating. has dado una vida física, Therefore, you have given me a physical no life, solamente para cumplir con las actividades diarias, not only to fulfill the daily pero task, también para servirte. but also to serve you. Otro de los valores, Another of the values, paciencia, patience, perseverancia. perseverance. El profeta dijo, perseverancia es ser persistente. The prophet says that perseverance is to be persistent. Otro de los valores, Another of the values, paz y humildad. peace and humility. Y el 10º, And the 10th, lealtad y compromiso. loyalty and commitment. Ahora, quiero decir esto. Now, I would like to say the following. Depende del tipo del material que algo
está hecho It depends on the type of material that something is made of. es lo que le da el valor a las cosas. That's what gives value to things. Todos sabemos Every one of us know que no tiene el mismo valor that gold has the same value, un anillo de plata a silver o ring, uno de oro, or one that's of gold, o uno de plata or one that's of uno de silver, bronce, one that's bronze, o uno de hierro. or one that's iron. Escuche, Now listen, esa es la razón that's the reason que Dios that God escogió el mineral oro chose the gold mineral para tipificar muchas to cosas. type many things. Mire, Look, cuando Dios le dijo a Moisés when God said to Moses que hiciera el arca, to build the ark, le dijo que fuera de madera. he said to make it out of wood. El profeta de Dios dijo The prophet of God said que la madera representa a la humanidad, that wood represents humanity, pero esa madera but that wood tenía que estar forrada de oro. had to be covered in gold. O sea, la humanidad Therefore, humanity forrada covered de deidad. of deity. Ahora, por eso, al ser humano, Now, therefore, for the human being, la madera, wood, lo que le da valor what gives it value es en qué tanto de deidad está envuelto. is how much deity it's wrapped in. Por eso, al nosotros estar viendo en esta noche los valores, That's why, as we're going over values in this night, no son desde un punto de vista humanista, it's not from a humanistic side point, aunque van relacionados, even though it's related, sino desde un punto de vista espiritual. but from a spiritual viewpoint. Primero tenemos que entender First, we have to understand que no importa it doesn't matter cuán lleno del Espíritu Santo how filled of the Holy Ghost puede estar lleno el joven, the young man can be la jovencita, or the young lady. sigue siendo un ser humano They're still a human being, y por lo tanto and therefore está expuesto al ambiente que le rodea. they're exposed to the environment that surrounds them. Mire, Look, Pablo Paul habló de esa dualidad que existe en el cristiano. speaks about the duality that exists in Christianity. Voy a leer una escritura que se encuentra en Romanos, el capítulo 7, I'll be reading a scripture in Romans chapter 7, el verso 17 al 23. verse 17 to verse 23. Mire lo que Pablo está Now diciendo. look at what Paul is saying. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 7:17. Now then it is no more that I do it, but the sin that dwelleth in me. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. For I know that in me, that is my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. For the good that I would do not, but the evil which I would not, that I do. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. For I delight in the law of God after the inward man. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, bringing me into captivity into the law of sin, which is my members. Esto es lo que Pablo está diciendo. This is what Paul is saying. Aquella dualidad, That duality, aquella lucha that struggle entre lo divino in y between lo humano. the divine and the man. Y Pablo aquí expresa And here Paul is expressing la lucha interna the inward fight que libra cada persona that every person is Cada fighting, hijo de Dios, every son of God, para poder abrirse paso to be able to open diariamente. the way every day. Pero escuche, But now listen, pero son los valores internos but it's the inner values en el cristiano in the Christian lo que le va a indicar which will indicate to him por cuál camino ir, in which path to go qué to, decisión tomar, what decision to make, qué actitud adoptar what attitude to adopt ante las circunstancias que le rodean. before the circumstances that surround them.
Ahora mire, Now look, pero no solamente existen valores, but not only do values exist, sino también existen anti que es en contra, también existen antivalores. but as well anti-values, anti which is going against anti-values exist. Y Pablo And Paul también menciona algunos de ellos. also mentions some of them. En Colosenses 3, del 5 al 15, In Colossians 3 from 15, del 5 al 15, from 5 to 15, dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí están los antivalores. Él va a hacer una lista. here is the anti-values, here's the list. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mortify therefore your members upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. in the which ye shall also walk sometime when ye lived in them. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. But now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lie not one to the other, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Me llama la atención esta palabra despojado. This word put off or strip calls my attention. ¿Qué es despojar? What is it to strip? Despojar es quitar, To strip is to take off, es desnudar. is to make naked. Ahora, si el hombre Now, if man va a ser despojado, will be stripped, va a ser desnudado he'll be made naked de estas cosas, of these things. él no puede quedarse en esa condición. He cannot remain in that condition. Tiene que ser vestido. He has to be dressed. Por eso en el verso 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. That's why in verse 10 it says, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. En el verso 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verse 12 says, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, and long suffering. Soportando los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Forbearing one another and forgiving one another, if a man have any quarrel against, even as Christ forgave you, so also do ye. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. So Christ even forgave you, so also do ye. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Ahora, Pablo habla aquí de un revestimiento, Now, Paul right here is speaking about aligning, being o sea, dressed de again, cubrir, de vestir. of covering, dressing yourself. ¿Qué es lo que va a cubrir? ¿Qué es lo que va a vestir? What is it that is going to cover? What is Que it va a going to cubrir con dress? oro, con deidad, la madera. That is going to cover the wood with gold deity. O sea, Therefore, de valores. of values. Mire, Now look, en la Biblia encontramos varios ejemplos de valores. in the Bible we find several examples of values. Voy a tomar quizá uno o dos solamente. I'll take one or two perhaps. Hablemos, siendo que en esta noche, Being that in this night, la mayoría de los que están aquí son jóvenes, the majority of the people here are youth. voy a tomar un ejemplo que muchas veces se ha tomado, I'll take an example that so many times has been taken before, y es el ejemplo de Timoteo. and that's the example of Timothy. La Biblia dice The Bible says que Timoteo that Timothy era hijo was the son de un griego of a Greek man y de una mujer judía. and of a woman from Judah. Eso es lo que dice judía. That's what Jew means. Ahora,
Timoteo Now, Timothy tenía dos valores had two values, y él tenía que hacer una decisión. and he had to make a decision. Uno de ellos era One of them was los valores enseñados the values that were taught por los filósofos griegos by the Greek philosophers, y los valores enseñados and the taught values no solo por la abuela not only by the grandmother o la madre, or the mother, sino por su maestro, el cual era Pablo. by their master who was Paul. Él tenía que hacer una decisión, He had to make a decision, que era aquello que más le convenía. that which was more convenient for him. Ahora, aquí hay algo importante. Now, there's something important here. Mire. Look, ¿Qué fue lo que inclinó a Timoteo what made Timothy lean towards a escoger to choose los valores the values que su madre that his mother le había enseñado? had taught him? La Biblia dice The Bible says en Proverbios, in Proverbs, instruye al niño en su camino, train up a child in his way, y aun cuando fuere viejo, and even when he gets older, no se va a apartar de él. he shall not depart from it. El profeta de Dios dijo The prophet of God said, que quizá el joven, el niño, maybe the child, the young man, se quiera apartar del camino, wants to get away from the path, pero el camino nunca se va a apartar de él. but that way will never go away from him. Muchas veces sucede And many times it does que happen aún dentro de las iglesias, that even within the churches, por esto es muy importante esto, hermano, that's why this is very important, sembrar brothers, la palabra de Dios to plant the word of en God el corazón de nuestros hijos. in the hearts of our children. ¿Cuántos hijos en esta noche How many children in this que han night crecido that have grown y se han descarriado? and have gone astray? Pero escuche, But now listen, la palabra de Dios sigue siendo verdad. the word of God is still No truthful. importa It doesn't matter cuánto parezca and how much it seems que parece que el enemigo ya se lo llevó con él. that it seems that the enemy has now taken Si it la with him. palabra de Dios If the word of God ha sido sembrada en su has corazón, been sowed in their hearts, ellos, they, tarde que temprano, sooner or later, van a tener que regresar. will have to return. No por la persuasión de los padres, Not because the parents sino persuaded por la them, palabra but by the que ha word sido sembrada that en has sus been corazones. sowed in their hearts. Ahora, Now, Pablo, Paul, siendo que él mismo, mire, now look, la Biblia dice en el libro de los Hechos the Bible says in the book of Acts que cuando mataron a Esteban, that when they killed Stephen, arrojaron sus vestiduras they throw away his clothing a los pies de un joven to the feet of a young man llamado Pablo. called Paul. Así dice la Biblia. That's what the Bible A veces la says. gente piensa Sometimes people think que Pablo vino al Señor that Paul came to the Lord ya en la última etapa de su vida, in the last stage of his life. pero la Biblia no dice eso. But the Bible does not say that. Apenas hay 2 capítulos There's only 2 chapters desde que la ropa es arrojada a los pies del joven Saulo that when the clothing are thrown to the feet of the young man Saul, a que el Señor lo alcanza. that when the Lord reaches him, ¿Qué quiere decir eso? what does that mean? Que Pablo vino al Señor relativamente joven. That Paul relatively came as a young man to the Lord. Entonces, siendo que él mismo Now that being that he himself había aceptado had accepted la salvación the salvation, siendo un joven, being a young man, él le recomienda a Timoteo he now is recommending to Timothy. en 2 de Timoteo 2:22. In 2 Timothy 2:22, Dice, huye también de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. it says also flee also from youthful lust, Y sigue la justicia, but follow righteousness, La fe, faith, el amor, charity, la paz, peace, con los que de corazón limpio invocan al Señor. with them that call on the Lord out of a pure heart. Ahora mire, la palabra, como yo se la acabo de leer en español, la Biblia, The word that I read in Spanish in the Bible, dice que huya de las pasiones. in Spanish it says to flee from the passions. ¿Qué significa pasión? What does the word passion mean? La palabra pasión es el deseo por lo que está prohibido. The word passion means the desire for something Y that eso is es lo que Pablo forbidden. le está diciendo a Timoteo. And that's what Paul's saying to Timothy. Ahora, ¿qué es la palabra huir? Now, what does the word flee mean? Quiere decir correr That means to run away de aquello que está prohibido. from that which is forbidden.
Pero a veces But sometimes resulta más atrayente that which is more appealing y el joven quiere desafiar and the young man wants to el defy miedo a lo prohibido o the- desconocido the fear to the unknown or to the para ir a forbidden probar de to eso go and taste that con sus consecuencias que eso trae. with its aftermath which it brings. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Now, what does that show us? Que hay deseos That there are desires que pueden denigrar a la persona. that can defame a person. Ahora mire, Now, look, no todos los jóvenes not all the youth tienen la oportunidad have the opportunity de ser instruidos en los valores que los jóvenes cristianos tienen. to be instructed in the values that the Esa es Christian la young men razón have. por la cual muchos de ellos That's why many of them están en los vicios, are in vices, las drogas, the drugs, la prostitución, y prostitution, son como barcos and they're like ships que van a la deriva that are going to the y no drift, tienen un destino cierto. and they don't have a certain destination. Aun cuando el joven Even when the young haya man venido al conocimiento del mensaje de Dios, has come to the knowledge of the message of God Recientemente, recently, nunca es tarde it's never too late para poder adoptar en su propia vida to be able to adopt it in his los own valores life cristianos the- que Dios ha enseñado en su the palabra. Christian values that God has taught in his word, Porque son valores because they are values que si los hace parte de él, that makes them part of parte him, de ella, part of her. no solamente Not only le van a ayudar are they going to en help su them relación con Dios, in their relationship with God, sino el uno con el otro. but one with the other. Aun cuando quizá no se tenga el reconocimiento de los demás, Even when you don't have recognition of everyone else, pero al menos le quedará la satisfacción but in them they will have the de haber satisfaction actuado, of acting, hablado, spoken, decidido decided conforme a aquellos valores que están dentro de él. according to the values that are found inside of them. Ahora, Now, pero también, but also, hace rato yo le hablaba, a while ago I was speaking to cuando la persona misma se devalúa when the person itself devalue themselves para ir perdiendo su valor real. to go and lose their actual value. Mire, Jesús hace una comparación Now, Jesus is making a comparison entre el valor más grande que existe, in between the greatest value that exists, que es el del alma, which is the soul, cuando la persona lo canjea. when a person exchanges it. ¿Qué es canjear? What is to exchange? Dar algo Is to give something a cambio de recibir algo. and to get something back. Y Jesús dijo And Jesus said que ¿qué le aprovecha al hombre that what does it profit a man si gana a todo el mundo if he gains the whole world y pierde el alma? and he loses his soul? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Or what a reward the man will give for his soul? Ahora, Satanás, Now, Satan, usted sabe, a veces el mundo se rige por la ley de la oferta y la demanda. as you know, that the people are ruled by the offer of law and demand. Cuando hay mucha oferta, When there's a lot of offer, las cosas bajan de precio. things go down in their value. Cuando hay poca oferta, When there's- elevan su precio. There's little value of it, their prices go up. Como hay tanta cantidad de almas en el mundo, Since there's so much of a quantity or amount of souls in the world, Satanás les ha bajado el precio. Satan has lowered the price on Yo hace them. rato le decía, hoy no hay gente. A while back, I was saying that there's no people. Satanás Satan no tiene que ofrecerle a la persona does not have to offer to the person una residencia en Beverly Hills, en Los a Ángeles, residence in Beverly Hills in LA para que le entregue su alma. so that he can give them their soul. A veces le tiene que ofrecer Sometimes he just has to offer them algo tan sencillo something as simple, como hacerla sentar making them sit down en una silla in a chair de conformidad of being conformed, y negligencia of neglect para servir a Dios. to serve God. Le está cambiando algo. They're changing them for something. Usted sabe la historia allá en México, As you know the story there in Mexico, cuando llegaron los españoles, when the Spaniards los came, conquistadores, the conquistors, ellos venían buscando oro. they were in search for gold. Y el gobernante, And the governor, el emperador, the emperor, les dijo, said, miren, yo les voy a llenar este cuarto de oro look, I'm going to fill up this whole room of si gold ustedes se van. if you leave. ¿Cómo se iban a ir si venían tras eso? How are they going to leave if they're going seeking that? Ellos dijeron, bueno, si tiene un cuarto de oro para darnos, quiere decir que hay más. He says, well, if you have a room full of gold to give us, that means that there's more. Y no solamente no se fueron, And not only did they not leave, sino que avanzaron más. but they kept going.
Pero entonces ellos pensaron But then they thought que podían hacer un buen trato con ellos. that they can make a good deal with them. Los aborígenes, los indios, The Indians, ellos no conocían el espejo. they didn't know what a mirror was. Quizás se habían visto reflejados en el agua, por ahí Maybe- en un lago, pero nunca en un espejo. Maybe they saw their reflection there in the lake, but they never looked at a mirror. Los conquistadores les dijeron, The men, the conquistadors, vamos a came, hacer un trato justo y equitativo. and we're going to make a good and appealing offer for them. Ustedes nos van a dar oro You're going to give us gold, y nosotros les vamos a dar un espejo. and we give you a mirror. Como ellos no conocían eso, Since they did not know that, aceptaron ese trato. they accepted that deal. Hoy en día Nowadays, es exactamente lo que el diablo ofrece. that's what exactly the Te devil voy a dar offers. cualquier cosa, I'll give you just anything, lo menos que pueda, the least that I can, y tú dame tu alma. and you give me your soul. Cuando el profeta de Dios dijo When the prophet of God que said este cuerpo that this body vale 85 centavos is worth de dólar, 85 cents of a dollar, pero un alma, but a soul, una sola alma, just one soul, vale más de 10,000 is mundos. worth more than 1,000 worlds. Por 10,000 eso, worlds. cada uno de los valores que hemos mencionado That's why every one of the values that we mentioned están relacionados are related directamente con el valor del alma. directly with the value of the soul. Y en ocasiones, And at certain times, estos valores son sometidos a prueba these values are submitted to trial para ver si en verdad son parte de la persona. to see if they truly are part of that person. Por ejemplo, For example, el valor de la santidad. the value of holiness. El profeta dijo The prophet said que santificar quiere decir apartar, limpiar y apartar para servicio. that to sanctify is to clean and set aside for service. Pero también dijo que es separar para la gloria de Dios. But it also means to set aside for the glory of God. Cuando la persona When the person, o aún los jóvenes even the youth, son persuadidos a hacer lo are malo, persuaded to do what's wrong, si ese valor llamado santidad está en sus vidas, if that value called holiness is in their se life, rehusarán they will a refuse aceptar aquello, to accept that, aun cuando eso les produzca la burla y el escarnio. even when that produces them to be mocked and ridiculed. Mire, lo peor que le puede suceder a una persona See, the worst thing that can happen to a person es camuflarse. is to camouflage themselves. Usted sabe, los camaleones, ellos hacen eso. You know, the chameleons, they do that. Donde el terreno, donde la planta está verde, Where the plant is green, ellos son verdes. they're green. Donde la planta está seca, es amarilla, When the plant is dry and ellos son yellow, amarillos. then they're yellow. Ahora, yo creo que cada persona Now I believe that every person en la iglesia in the church y fuera de la and iglesia outside of the church debería demostrar sus mismos should principios. show their very own principles. Mire, le voy a decir algo. I'll say something. El profeta dice The prophet says que los jóvenes hebreos, that the young Hebrew children, junto con Daniel, along with Daniel, llegaron a Babilonia came to Babylon cuando tenían entre 12 y 14 años de edad. when they were 12, 14 years of O sea, age. la edad de la confusión. Therefore, the age of confusion. Ni son niños. Ah, qué cosa. Y llegaron a la confusión a Babilonia. And they Como si arrived to algo faltara. confusion like if there was need for something else. Ni eran niños, They weren't even kids, pero tampoco eran jóvenes. but neither were they youth, young Pero men. había una convicción que ellos tenían. But there was a conviction that Mire, they yo had. sé que el tiempo no me alcanza And I don't know, I know that I don't have enough time de realmente para entender lo que es la escritura que dijo Salomón. to truly understand the scripture that Solomon said. Acuérdate de tu creador en los días de tu Rem- juventud. Remember your creator in the days of thy youth. Eso tiene un gran significado. That has a great meaning to it. Ellos llegaron a esa edad. They arrived to that age, Y sabe una cosa, and you want to know para something? esa edad By that age, ellos ya tenían they already la had palabra the word sembrada en su corazón. that was sowed in their Ellos hearts. actuaron distinto, They would act no differently, porque quisieran ser raros, not because they wanted to be sino odd, porque tenían algo en su corazón. but they had something in Le their voy a hearts. poner otro ejemplo. I'll give you another example. La Biblia dice The Bible says que en una ocasión that a certain occasion, los sirios, los sirios the Syrians invadieron a Israel had raided Israel, y se llevaron cautiva and they took captive a una adolescente judía. a young teenager youth. La apartaron de su They familia, took her away from her family. la llevaron a otra familia que no era la suya, They took her to another family that wasn't Para. hers to que viviera como los sirios vivían. live as the Syrians did live. Pero ella, But she,
conservó en ella conserved in los her principios que había recibido en el hogar. the principles that she had received at her home. A veces uno piensa Sometimes you que think las escuelas están para educar a los hijos. that schools are made to educate the children. Las escuelas están para enseñar a los The hijos. schools are there to teach the children. El hogar está para educar a los hijos. The house is made to educate the children. Entonces, Therefore, ella, she, en vez de convertirse en una niña amargada instead of becoming a bitter child, por causa de que la habían llevado cautiva, because they already took her as a captive, cuando ella veía a Naamán, when she would see Naaman, había algo en ella que se removía, que sentía lástima por aquel hombre. there was something that she felt pity for that man. Y en vez de decir, And instead of saying, eso y más se merece porque me trajo cautiva, she deserves that and even more for bringing me as a captive. ¿sabe qué fue lo que hizo? You know what is it that she did? Fue con la esposa de Naamán She went with the wife of Naaman y le dijo, si mi señor And- fuera a Israel and said, if my Lord goes to Israel y fuera con el profeta, and would go unto the el prophet, Señor lo sanaría. the Lord shall heal ¿Qué him. quiere decir eso? What does that A mean? veces culpamos a la gente. Sometimes we blame the Culpamos el people. ambiente donde nos desarrollamos. We blame the environment we Culpamos a la develop in. humanidad entera. We blame the whole mankind. Esta niña And this child tenía suficientes motivos had enough motive para estar amargada en contra de to ellos. be bitter against them. Pero había algo puro, había algo de... Había valores en ella But there was something pure values in her que a pesar de poder sentir odio por ellos, that regardless of feeling hatred for them, sintió compasión. she felt compassion. Y eso cambió la vida de aquel hombre. And that changed the life of No that man, solamente en su cuerpo, not only in his pero body, en su corazón. but in his heart. Por causa Because de un adolescente of a que teenager tenía principios, that had que tenía principles, valores that had en su vida. values in her life. Estos jóvenes hebreos también, These young Hebrew children as well, ellos llegaron they came to the point, a un lugar to a place donde ya no estaba el sacerdote, where there was no longer a priest. no estaba el pastor, The pastor wasn't no there. estaban los The diáconos deacons were not there. para que los estuvieran supervisando a So ver that- qué hacían y qué no hacían. They can supervise to see what they're doing and not doing. Pero ellos tenían una convicción But they had a conviction. y esa convicción And that conviction es que no iban is that they were not a going alimentarse to feed con themselves con las comidas de Babilonia. with the food of Babylon. Hay un dicho que dice, There's a saying that goes, usted es lo que come. you are what you eat. El hermano Branham dijo Brother Branham said que ellos propusieron that they purposed in No. themselves no contaminarse to not contaminate con las themselves doctrinas de Babilonia. with the doctrines of Babylon. Por eso el proverbista dijo, That's why the man of Proverbs said, hijo mío, my son, si los pecadores te quisieran engañar, if the sinners want to deceive you, no consientas. do not give in, do not consent. O por ejemplo, Or for example, cuando el principio de la honestidad es puesto a prueba, when the beginning of honesty is put to trial, cuando la persona tenga que decir la verdad, when the person has to say the truth, aun cuando la verdad vaya en contra de la persona misma, even when the truth is against that very y aún person, el decir la verdad, and even saying the truth, como dijo el profeta, le tenga que arrancar la piel, as the prophet said that they have to rip their si hide ella off, tiene, o él o ella tiene ese valor de honestidad, de if ser he honesto, or she has that value of being honest, lo va a decir. they'll say it. Igual los valores de transparencia, sinceridad, fidelidad, cuando son puestos a prueba, Just like the values of transparency, sincerity, faithfulness, when they're put to trial, ahí es donde a veces no se resiste la prueba. that's sometimes when you cannot resist the trial. ¿Por qué? Why? Porque mire, la naturaleza del ser humano Because the nature of the human being es is que para recibir, para dar, that to give, tiene que recibir algo a cambio. you have to receive something in exchange. Por eso, mire, ya casi estoy terminando. And I'm almost finishing. Otro de los valores Another one of the values del cristianismo of Christianity es el poder ser capaz de brindar amistad. is to be able to grant your friendship. La Biblia dice que un amigo es más cercano que un hermano. The Bible says that a friend is closer than a brother. Pero muchas veces sucede esto. But many times the following Y happens. sucede también entre los jóvenes. And it also happens amongst the youth.
que a veces cuando aquella amistad that sometimes when that friendship no es correspondida is not reciprocated o es traicionada, or is betrayed, si la persona no tiene bien seguro ese principio o valor, if that person does not have that value or principle well established, entonces piensa que no vale la pena tener amigos. then they think that it's not worth it to have any friends. Y a todos los mide con la misma regla, que no hay amistad, que la amistad es algo teórico, que todo mundo es falso. And they look at the person with the same face that that friendship is something false, something that not for them. Pero eso no es así. But that's not true. Ahora, Now, mire, David David, en una ocasión tuvo una experiencia como esta. in a certain time, he had an experience as such. En el Salmo 55 él dice, In Psalms 55, he says the verso following, 15 al 12, verse 15 and 12, porque no me afrentó un enemigo, because an enemy did not face me, lo cual habría soportado. which I would have borne. Ni se alzó, Salmo 55, 12, o el 12. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Fearfulness and trembling are come upon me, and horror that hath overwhelmed me. And I said, oh, that... El verso 12. For it was not an enemy that reproached me that I could have borne, neither it was he that hated me that did magnify himself against me. Muchas veces And many times, la gente se decepciona. people are disappointed. Dice, bueno, yo pensé que en la iglesia todo mundo eran hermanos, todo el mundo eran personas buenas. And I thought all the people in the church, I thought everyone was a good person at the church. Y si la persona no tiene cuidado, And if the person does not be careful, uno lo escucha muchas veces, you hear this at many times, que la gente dice, todos son hipócritas. that the person says that everybody's a hypocrite. Yo difiero con eso, esa es una mentira. I go against that. That's a lie. Es como si yo dijera, porque hoy, ahorita es de noche, It's like someone says that right now it's nighttime. no existe el día, todo es noche, yo no veo el sol, alguien que me muestre el sol, no hay tal cosa como sol. There's no such thing as the sun. I don't believe in the daytime. Bueno, yo tengo que esperar a que el sol salga el día de mañana y entonces me va a mostrar Well, I just have to wait for the sun to come up again the next day, and then that will show que no me todo es noche, Then tiene que haber día también. that not everything is in the night. There has O to sea, be a day as well. Para que exista lo bueno, There- tiene que haber malo. Therefore, for the good to exist, there has to be Y- a evil. Y yo le garantizo, And I can guarantee you, en esta iglesia, en cualquier iglesia, donde quiera que esté, en cualquier país del mundo, in this church or any church, wherever you're at, in any country of the world, siempre alguien se va a sentir de esa manera. someone will feel that way. Y va a decir lo mismo que dijo David, And they'll say the same thing as David said, que no me afrentó un enemigo, that an enemy did not ni face me. tampoco el que me aborrecía. For it was not an enemy that reproached me. Ahora el verso 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, Verse 13, but it was thou a man of mine equal, my God and my acquaintance, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. we took sweet counsel together and walked unto the house of God in company. ¿Cuántas de estas cosas no han sucedido? How many of these things have happened? Y entonces la gente a veces viene a una desilusión. So then sometimes people come to a disappointment, Pero no importa but it doesn't matter cuánto esto suceda, how much this happens. no hay suficiente justificación There is not enough justification para que uno quiera pensar for you to think o que uno a todos los mida con la misma vara. that everyone looks at them with the same face. Claro que no. Of course ¿Qué not. persona no ha sufrido una desilusión? Has any person here En suffered a Izcali, disappointment? en Guadalajara, en Europa, eso sucede donde quiera. In Izcali, Guadalajara, Europe, that happens wherever. Por eso, That's why en este tipo de situaciones, in this kind of situations es cuando la persona is when the person puede devaluar sus valores. can devalue their y decir, values yo me voy de la iglesia And porque me say- hicieron esto, porque me hicieron aquello, porque me hicieron lo otro. and say, I'm going to leave the church because they did this, that, and the other to me. Pero quiero decirle algo. But I would like to say something to you. Si usted tiene ese valor en usted, But if you have that value inside of you, va a saber perdonar, you'll know how to forgive. va a saber entender, You'll be able to va a understand. saber soportar, You'll be able to endure. porque después de todo, Dios permitió eso
con un propósito bueno para usted. Because after that, A God veces allowed es lo it que no for a good entiende. Uno dice, purpose for Señor, you. porque, hermano, Él conoce mejor que nosotros. That's why you're Y a asking veces why esas God. cosas son permitidas que vengan a la vida de la And persona sometimes those things are allowed to come to the life of the person para mostrar to be able to show lo que hay dentro de nosotros. what's inside of us. A veces también los jóvenes se desilusionan. Mire, Some- ya no voy a leer el último extracto que quería leer, I'll no longer read the last quote that I wanted to read, but sometimes youth get disappointed as well. donde el profeta dice que en una ocasión él estaba en Nueva York The quote is that the prophet on a certain occasion was in New York, y él fue ahí a uno de los barrios bajos de Nueva York. and he went to the low suburbs, the low slums of New York. Y entonces dice que él vio a las personas ahí tiradas en la calle, borrachos y todo lo demás. And he says that he saw the people there drunk, lying on the street. Y entonces él dijo, quiero platicar con ese que está allí. And then he said, I want to speak with that one that's right there. Y él pensaba que esa persona estaba en esa condición. And he thought that that person was in that condition Bueno, quizá porque había nacido de esa, usted sabe, en una condición difícil o lo que haya sido. because maybe he was born in a hard condition or something like that. Pero dice que aquella persona, en cuanto vio que era un predicador, le dijo, mire predicador. That when that person saw him and saw that he was a preacher, he said, Dice, look, y preacher, apuntó su dedo. and he pointed his finger. Dijo, ¿sabía usted He says, did you know que yo en una ocasión that I, at a certain occasion, fui el presidente de aquel banco? was the president of that bank? ¿Cómo? What do you mean? Oiga, pero ¿cómo no puede pensar How que can you uno, not y think? estaba diciendo verdad, And he was saying the truth. siendo presidente de aquel banco, después se encuentra ahí con los indigentes, borracho y ahí mal usted sabe, oliendo mal y todo lo demás. Being the president of the bank, and then he find himself with the bums, the people lying on the street, and the drunkards. Y él le dijo, And then he said, y entonces el profeta se sorprendió y le dijo, bueno, oiga, ¿por qué cayó usted en esa condición? and the prophet was shocked and said, why did you fall to that condition? Dijo, bueno, todo comenzó un día que llegué a casa And he said, it all began one day that I came to my y house, encontré una carta sobre la mesa and I found a letter on the table. que decía, estimado Juan. It says, esteemed John. Y esa carta, And that letter, la mujer se había ido con otro. the woman had gone with another. Ahora yo digo, ¿valdría la pena Now I ask myself, is it worth it que el hombre, that the man, por esa condición, por esa situación que pasó en su vida, because of that situation that he went through in his life, se fuera a lo más bajo de lo más bajo? went to the lowest of the low? ¿Qué pasó? What happened? Sus valores His values, los devaluó tanto he devalued them in such a way que lo llevaron a esa condición. that it took him to that condition. Por eso yo espero que con esto quedarnos en esta noche. Therefore, I hope that we stick with Póngase this in de this pie. night. If you can please Póngase de stand. pie, por favor. If you can please stand. Tenemos que estar seguros We have to be sure que tenemos esos valores that we have those y values. que ante cualquier circunstancia de la vida, And before any circumstance of life, por mal que sea, it doesn't matter how bad it que la is, persona that the person nunca, never devalúe esos valores. never devalued those values. ¿Cuál es el valor más grande que tenemos? What is the Nuestra great alma. value that we have? Our No own soul. permita que Satanás le ofrezca unos cuantos centavos. Eso vale más que eso. Don't let the devil offer you more than just a few cents. ¿Sabe It's una cosa? worth more than that. Cuando la persona sabe lo que vale, When the person knows their value, entonces podrá elevar su autoestima. then they can lift Porque up their sabe que no es self-esteem. ningún ciudadano común y corriente Bec- caminando por las calles de Phoenix. They know that they're not a common citizen walking through the streets of Phoenix. Sabe que es un hijo de Dios. They know that they're a son of Hermano, God, brother. Y eso no es poca cosa. And that's not something to take Eso es lo lightly. mejor que nos pudo haber sucedido. That's the best thing that could have happened to us. El que el Señor nos haya escogido That the Lord has para chosen ser us sus hijos to be His children, y nos dio un valor. and He gave us a value. Que esto se quede en sus May corazones. this remain in your hearts. Padre, yo te agradezco, Señor, Father, I thank you, Lord, por esta plática que tú permitiste tener. for this talk that you allowed us to have. Yo confío, Señor, And I'm trusting, Lord, Padre, que haya sido de beneficio para nosotros, Señor that Jesús. it would have been a benefit for us. Y aún aquello que no pude explicar correctamente, And even that I wasn't able to explain que correctly. tu Espíritu Santo lo revele en nuestros May your corazones. Holy Spirit reveal it to our hearts. Gracias, Señor, We thank you, por esta Lord, oportunidad que me has dado de estar aquí en esta noche, for this opportunity that you gave me dirigiéndome a to tu be in this pueblo, Señor night, Jesús. addressing myself to your people. Que tu palabra May your word sea benéfica para nuestras almas. be beneficial for our souls. Gracias, mi Dios, We thank you, my God, en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Amén.
Amen. Dios les bendiga. May God bless you.